Amaraca Carolina Salazar Cristancho, UCUTA, Usarte Winro, Iniciativa Derechos en el Territorio. Soy Carolina Salazar Cristancho de la comunidad indígena Uwa y les voy a contar la Iniciativa de Derechos en el Territorio. La Corte Constitucional, junto con las comunidades y Amazon Conservation Team, cumplen 5 años de proyecto de derechos en el territorio, una iniciativa que busca adaptar decisiones judiciales a las lenguas nativas, pero también a un lenguaje cercano, convirtiéndose en un puente entre lo jurídico y la vida cotidiana de los grupos étnicos del país. Sí, vamos a aprender sobre cuáles son nuestros derechos. Y el objetivo que se trazó la Corte Constitucional fue llegar a la gente, llegar a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen muchas necesidades, mucha necesidad de conocer sus derechos y deberes, y la Corte Constitucional, como guardiana de la Constitución, es la que se encarga de proteger y de dar líneas sobre cómo se deben interpretar esos derechos y esos deberes. La Corte empezó analizando cuáles eran las poblaciones por las que podía empezar a decidir, y identificó primero las comunidades étnicas, los grupos indígenas, raizales, afrocolombianos, y luego, en un momento posterior, los niños, niñas y adolescentes. Los proyectos que ha emprendido, que consisten en generar material, documentos, micrositios web, videos, cápsulas informativas, se han hecho con los mismos ciudadanos en distintos talleres, con actividades, digamos, de adaptación cultural de las decisiones judiciales, que es lo que hacemos con, por ejemplo, los pueblos indígenas y las comunidades raizales, y con los niños a través de talleres pedagógicos en los que ellos mismos nos dicen cómo entienden, cómo quieren volver, digamos, a través del juego, y las historias y las narraciones, como una estrategia pedagógica para entender la Constitución. Para poder tener una yuca, ¿cierto? Esto no lo podemos hacer solos. La Corte es una entidad que administra justicia, profiere decisiones o emite decisiones muy importantes, pero nosotros no sabemos de pedagogía, nosotros no sabemos de todas las lenguas indígenas que se hablan en este país, y por eso tenemos que acudir o hemos acudido a unos aliados muy valiosos que son Amazon Conservation Team. La Constitución de 1991 dio un paso al frente al reconocer que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, con una diversidad lingüística inmensa, en donde no solo se habla el español, sino cohabitan 70 lenguas nativas. Este proyecto nació gracias a las luchas de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que han exigido sus derechos y su permanencia en los territorios. Primera vez que llega la Corte en nuestra comunidad. Nosotros nunca sabíamos qué es la Corte, cómo funciona, son los defensores de los derechos. Entonces la experiencia que esperamos de ellos es que nos ayuden a pronunciar ante el Estado, que nos ayuden a visitar, nos ayuden a orientar las cosas que tienen que ser, defender nuestros derechos. Nosotros, la comunidad étnica, sobre todo las afro, hemos sido muy vulnerados. Y ha venido una lucha que, gracias a Dios, ha venido dando fruto. Nosotros podemos decir que gracias a la Constitución de 1991, con la Ley 70, que fue posteriormente sancionada en el 1993, se consiguieron muchos espacios donde las comunidades negras pueden reclamar sus derechos. Para mí lo más importante es que se den los conocimientos, porque como comunidad afro, apartada, sin tener los medios tecnológicos, a veces perdemos cualquier cosa por no conocer de primera mano dónde se consiguen las cosas. Cuando a mí me dijeron que venía un personal de la Corte, me hice muchas preguntas. Comenzó mi cabeza a dar vuelta y a decir eso. A Palenque hoy se le está dando el reconocimiento que como tal se merece. Palenque fue reconocido a finales del año 1600. En 1710, creo que exactamente, fue declarado como el primer pueblo libre de América. Pero ¿qué tanta libertad tenemos cuando nosotros no sabemos a qué debemos ascender? ¿Qué tanta libertad tenemos cuando no conocemos nuestros derechos? Entonces, esta dinámica que está haciendo hoy
esta clase de eventos deben ser replicados más seguido, para que la gente vea, sepa y entienda que como comunidad afro también tenemos importancia desde cualquier ámbito. Hemos podido recorrer el 58% del territorio colombiano, reconociendo la diversidad cultural de Colombia, entendiendo y conociendo de primera mano las necesidades de los pueblos y comunidades y el gran aporte que se hace desde la iniciativa para la reivindicación de sus derechos. Gracias a la ACT también y a la Corte Constitucional y a todos los actores que tienen que ver con esta estrategia que llegó, la cual me ha parecido muy interesante porque nos socializaron sobre la sentencia, todos los derechos que existen en el marco de nosotros como pueblos indígenas. Y además de forma muy didáctica, muy dinámica, nos han permitido participar, ser parte de este proceso, pero a la vez también instruirnos de diferentes temáticas y además pues nos brindaron estrategias de cómo elaborar material didáctico, material audiovisual, en el cual todos aportamos y en especial pues tienen en cuenta todo ese conocimiento ancestral. Fueron 3 días muy satisfactorios, los cuales nos generó mucho conocimiento. Tratamos como que de volver a cuando realmente iniciamos. Fue como que de un empalme entre los niños de la institución, los docentes y la comunidad. Entonces fue un empalme bonito porque tratamos como que de que todo el mundo se llenara de conocimiento y que aprendiera un poco de la sentencia, cómo se realizó, cuándo podemos ponerla en marcha, si tenemos una problemática, en cuánto tiempo podemos solucionarla, qué acción o cuál es el proceso que se debe realizar mediante el cual nos pueden dar respuestas inmediatas o nos puede generar una respuesta positiva por parte de la Corte Constitucional. Tenemos un lugar. Justicia social indígena. 21 sentencias de la Corte Constitucional. De estas, 4 sobre temas de la población raizal, 7 afrodescendientes y 10 de indígenas, han sido traducidas a cerca de 28 lenguas nativas a través de las cartillas ilustradas, un micrositio con las sentencias en audio en diferentes lenguas, videos y materiales pedagógicos creados para las comunidades, con la idea de romper las barreras territoriales distantes, sin acceso a servicios básicos de comunicación, además de las limitaciones idiomáticas. En esta iniciativa están involucrados tanto adultos como niñas, niños y adolescentes, puesto que a las regiones se ha llevado el proyecto de Guardianes en la Constitución al rescate del artículo 44, que busca que los menores de edad en el país sean conscientes sobre sus derechos y deberes de una manera lúdica y acorde a sus edades. La importancia de llevarle las sentencias también a niñas, niños y adolescentes, pues es la misma importancia llevárselas a los adultos. Todos, independientemente de la edad que tengamos, inclusive el adulto mayor, todos, deberíamos conocer los derechos que tenemos como colombianos. Y porque conociendo nuestros derechos, pues primero somos conscientes de que tenemos derechos y eso es tremendamente empoderador y uno puede exigirlos y buscar maneras de hacerlos respetar. Creo que lo primero es que cualquier persona tiene que conocer los derechos, independientemente de la edad. La importancia como de empoderar a los pelados, a los jóvenes y las chicas en este tema es muy poderoso porque no les da pereza y se sienten motivados y quieren ver cambios y quieren crear el futuro y el presente para ellos, para su comunidad. Creo que no alcanzamos a vislumbrar hasta dónde puede llegar esta iniciativa.
Seguiremos llegando a más territorios donde los derechos aún esperan ser escuchados. Estamos en la traducción de 4 sentencias de población indígena y una de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Además, comenzamos con la adaptación de decisiones para la población campesina. En el 2026 y el 2027 queremos un país más plural, donde los derechos se viven, se sienten y se defienden en cada territorio.